Bueno, vamos a empezar este complemento a la cátedra iberoamericana, latinoamericana de ICADE, y lo hacemos para tener la oportunidad de poder pasar esto a la red, como decía el director de Casa América, y poner el tema arriba de la mesa. Tenemos dos excelentes ponentes, comenzando por el amigo Osvaldo Rosales, que ha estado dictando cátedra en ICADE en estos días y que ha sido uno de los grandes trabajadores en todos los temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, porque lo hizo desde la CEPAL, donde ejerció la dirección del Instituto, del Departamento de Relaciones Internacionales de la CEPAL, de manera que viene con una gran experiencia en estos temas y por tanto una autoridad para poder opinar sobre el tema del estado actual de la integración. Y tenemos con nosotros también la estupenda colaboración de Susan Gracius, que ha venido trabajando durante muchos años, es profesora de la Universidad Autónoma, trabajó en FRIDE muchos años, pero se ha especializado particularmente en América Latina, porque cuando estando en la Secretaría Iberoamericana, pues tuvimos muchas oportunidades de colaborar con Susan y de alguna manera trabajar en estos temas de la integración y de la economía latinoamericana en general. La idea es tener un debate, comenzando por pedirle a Osvaldo Rosales que nos dé un poco su visión del estado actual de la integración, y luego la visión de Susan, que es una visión vista desde Europa, desde España, desde la Unión Europea, cómo se ve esto de la integración, ese contraste en la perspectiva, como lo vemos nosotros desde América Latina y cómo lo ve Europa. Me parece que es el contenido más rico de esta entrevista que podemos de alguna manera, como digo, dar a la opinión pública y de alguna forma también va a estar reflejada en un artículo que va a hacer la propia Susan en la revista Pensamiento Iberoamericano. De manera que sin más le vamos a pedir al amigo Osvaldo que nos dé un poco su visión del estado actual de la integración y sus desafíos, por poner algún término. Ok, muchas gracias, Enrique. Reitero el agradecimiento por la invitación y el placer de estar en esta espectacular casa. Voy a usar los primeros 5 minutos para describir lo más rápida y sintéticamente posible la coyuntura internacional por los impactos que tiene sobre la región y que va a seguir teniendo. Acaba de aparecer hace no más de una semana el último informe del Fondo Monetario, y yo ahí reseñando, ¿no es cierto?, la película italiana, yo intenté destacar lo que en mi opinión es lo bueno, lo malo y lo feo de ese informe. Lo bueno es que el crecimiento esperado para el próximo año va a ser superior al de este año, 3,4 versus 3,1. Alguien podría decir, siempre el fondo está diciendo que el crecimiento del año próximo va a ser mayor que el actual. Eso también es cierto. Y después, cuando estamos en el año en cuestión, vienen las rebajas, pero en fin. El segundo tema positivo es que Eurozona y Japón están creciendo más de lo proyectado inicialmente, a inicios de este año. Y el tercero, y probablemente el más importante, es que China está creciendo al 6,6. Y siendo la primera economía del mundo medida en poder de paridad de compra, es una excelente noticia. Lo malo es que, bueno, el crecimiento en Estados Unidos ya no va a ser 2,4 ni 2,2, como se decía por ahí por abril, sino que va a ser solo de 1,6. Y eso es una lectura bastante preocupante. Segundo, que las perspectivas para los países portadores de commodities siguen siendo pesimistas. Tercero, que la OCDE no logra recuperarse. Por lo tanto, la postcrisis se está alargando mucho más de lo que cualquiera hubiese pensado, ¿no es cierto? La crisis empezó el 2007, explotó el 2008, septiembre, y estamos cumpliendo ya 8 años y la verdad no parece terminarse este largo periodo de desaceleración marcada. Y con rasgos de mayor preocupación aún en lo que pasa con la inversión, con la productividad, con las bajas tasas de interés. Con una inflación que está bajo la meta durante 5 años, tanto en Europa como en Estados Unidos, y por lo tanto allí recordemos, ¿no es cierto?, lo que plantea Lawrence Summers sobre estancamiento secular, una economía, un conjunto de economías caracterizada por bajo crecimiento, caída de la tasa de inversión, baja productividad, baja inflación y tasas de interés muy bajas o cercanas a cero.
Él, estuve leyendo los artículos donde él ha escrito esto, y bien interesante, él rescata el argumento de un documento de Alvin Hansen, que trabajó con Keynes, y que escribió este artículo sobre el estancamiento secular, es de Hansen la expresión, reflejando lo que pasaba en la economía norteamericana a mediados de los 30, después de la crisis, ¿no es cierto?, la crisis 29, y la economía norteamericana estaba, según él, en una fase de estancamiento secular, con los elementos que ya he descrito. Claro, ¿qué pasó después? Pasó que Estados Unidos empezó a crecer como loco y la tasa de desempleo, que era de 11%, cayó al 1 al 2%. Pero ¿qué pasó entre medio? Que el 39 empezó la Segunda Guerra Mundial. O sea, hubo un choque keynesiano gigantesco que no que haya desmentido a Hansen. Bueno, y el otro elemento malo es una drástica desaceleración del comercio internacional. ¿No es cierto? Este año la OMC llevó, hace un par de semanas, la proyección para este año a 1,8 o 1,7, algo así. Y por lo tanto ya llevamos 5 años en que la expansión del comercio mundial ha sido igual o inferior a la del crecimiento mundial. Esto inédito en la posguerra. Lo feo, el riesgo de la crisis bancaria en la Unión Europea. Esto está escrito antes que explotara lo del Deutsche Bank, pero ya se veía, ¿no es cierto?, que, según dice el informe del fondo, un 4% de la banca en países en desarrollo sería países desarrollados, es vulnerable, de acuerdo a los criterios del fondo. La banca europea no estaría cumpliendo con las nuevas exigencias de capital de Basilea. Los impactos del Brexit por ahora son desconocidos, pero probablemente van a ser relevantes en materia financiera. Hay incertidumbre política muy marcada en Estados Unidos y, tema muy importante, China, la deuda corporativa china, que hace que la deuda total de China esté al mismo nivel de Estados Unidos como porcentaje del producto, algo así como 245, 250%. Pero lo más preocupante es la tasa de incremento, porque en 7 años la deuda como porcentaje del PIB se ha duplicado. Por lo tanto, ahí hay un tema de gran importancia para la economía mundial y en particular para América Latina. Entonces, aquí tenemos, comparando con las cifras del World Economic Outlook, hice los cálculos para tomar 2 décadas. La década 1998 a 2007, que está en segmento color anaranjado, y la década 2008 a 2017 en azul. Y ahí vemos que tanto el mundo como las principales economías del G7, dejando fuera China e India, por cierto, en la década en cuestión, 2008-2017, van a crecer a la mitad o menos que lo que crecieron en la década anterior. Eso a nivel del mundo, a nivel de Estados Unidos, a nivel de la zona euro en particular, se cae de un 2.4 anual a un 0.3 y así por el estilo, destacando China, que va a crecer en torno al 8 y India en torno al 7. Y quizás tanto más relevante que eso es qué pasa con el PIB y la inversión en estas economías del G7, comparando el PIB y la inversión del 2015 respecto del 2007. Entonces, si hacemos PIB e inversión 2007 igual 100, veríamos que en el caso del PIB, que es el segmento azul del 2015, hay un crecimiento levemente superior en los casos de Estados Unidos y Alemania y Reino Unido particularmente. Pero si uno calcula la tasa anual implícita es inferior al 1%. Pero si a uno se va al segmento de la inversión, vemos que ninguno, ni siquiera Estados Unidos, ha recuperado el nivel de la inversión del 2007. Y por lo tanto, frena productividad, frena innovación y tenemos la década perdida en la zona euro, no me voy a detener ahí. Hay una brutal desaceleración en la dinámica de las exportaciones mundiales, no quiero detenerme mucho más en esto. Cae drásticamente entonces la elasticidad PIB-comercio. Hoy día estamos con una elasticidad inferior a 1. Y tenemos entonces un ciclo de recesiones, estancamiento más largo y profundo de la gran crisis. Yo creo que este tema se está subestimando a nivel del debate internacional. Las perspectivas de crecimiento OCDE siguen siendo bastante pobres. La brecha de desigualdad ha crecido a niveles similares a los de fines del siglo XIX. Y, en mi opinión, la crisis y la terapia ortodoxa para actuar frente a esta crisis han acentuado esta desigualdad y, además, este mix que yo llamo de austeridad fiscal y de orgía de liquidez por el lado monetario no ha conseguido ni recuperar el crecimiento ni reducir la carga de la deuda sobre el PIB. Por tanto, pasemos aquí a la región. Vemos de inmediato que un gran tema, un gran problema de la región es la volatilidad de su crecimiento.
Este cuadro grafica la tasa de crecimiento media anual desde 1967 hasta el 2017 y vemos, ¿no es cierto?, estas marcadas tendencias. Pero aquí yo quiero destacar algo. El crecimiento en el lapso 2012-2020, si es que suponemos que la región va a crecer al 3% desde 2017 al 2020, que ya es bastante optimista, supongamos, eso daría un crecimiento de 1.9 anual para el periodo 2012-2020. Y, para tener una comparación, el crecimiento de la región en la década perdida, en los 80, fue 1.4. Es decir, habría base como para decir, estamos en otra década perdida o muy cercano a aquello. Y eso, en mi opinión, tampoco está en el debate. Ciertamente el crecimiento de la región, particularmente de América del Sur, ha estado muy ligado al superciclo de los commodities. Aquí vemos los casos de Argentina, Brasil y Chile, y eso se expresa también en el ciclo externo, ¿no es cierto? En el superciclo, superávit en cuenta corriente, cambia el signo del ciclo y nos vamos a un déficit en cuenta corriente interesante, marcado. Y aquí también hice los cálculos con base en las cifras que proyecta el fondo para el 2016-2017 y uno puede comparar acá lo que fue el crecimiento medio en el lapso 97-2006, que es la primera columna, y luego 2007-2017, que es la segunda. Y ahí vemos que los países que tendrían un mejor desempeño en esta última década serían, en promedio, Argentina, Bolivia, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay. Y vemos, ¿no es cierto?, en rojo los países que están arrastrando a la baja el crecimiento de la región, y esos son Argentina, Brasil, Ecuador este año y fundamentalmente Venezuela. Venezuela el año 2017 cumpliría 4 años consecutivos de recesión. Aquí yo creo que hay que hacer una distinción importante para hablar del tema de integración y paso a aquello, que es la diferencia entre lo que es América del Sur, exportadora de commodities fundamentalmente, y lo que es América Central, que es exportadora de manufacturas, de ensamblaje, orientada a Estados Unidos. Y en el caso de América del Sur, más orientado commodity exportado a China. Por lo tanto, el efecto China pega en América del Sur y pega mucho menos en América Central. América Central sigue creciendo a tasa de 4% en los últimos 3-4 años. Entonces, mientras hablamos de que América Latina está en recesión este año y el anterior, la verdad, América Central está creciendo al 4%. La recesión entonces explicada básicamente por Brasil, por Venezuela, por Argentina y ahora este año también por Ecuador. Ahora, esos efectos se han transmitido a la región y si miramos el desempeño exportador, también tenemos una montaña rusa, ¿no es cierto?, donde las exportaciones de la región crecían a tasas de 25-23% anual en el periodo del boom de los commodities, pero rápidamente pasan a valores negativos ya el 2014 y 2015. Entonces tenemos ya, ¿no es cierto?, una caída en el 2014, una mucho más fuerte el 2015, de 14%, y una caída este año que va a ser alrededor de 4 o 5%. Tendríamos prácticamente 4 años consecutivos de caída en el valor de las exportaciones, luego que entre el 2010 y el 2011 crecían en torno a 25-23%. Ciertamente, una montaña rusa de ese tipo no genera condiciones para inversión estable en el mediano plazo. Por lo tanto, la región viene declinando su tasa de crecimiento, la perspectiva de aquí al 2020 no tiene nada de optimismo, y retorna a la vulnerabilidad externa en un contexto, ¿no es cierto?, de enflaquecimiento también de la economía mundial. Se cerró un ciclo internacional muy favorable para los exportadores de commodities, particularmente América del Sur, y en los próximos años, sin ninguna duda, habría que apoyarse mucho más en el mercado regional. La pregunta es cómo, y ahí entramos, ¿no es cierto?, a este tema. Quizá algunas láminas muy rápidas para graficar la relevancia que tiene el mercado regional. Noticia buena y noticia mala. El comercio intrarregional de América Latina es muy reducido respecto a Europa, pero también respecto a Asia, ¿no es cierto? En el caso europeo, alrededor del 60-62%, en el caso asiático, 40%, en el caso de la región inferior al 20%, 19%, la última cifra que tengo acá, que es 2012. Sin embargo, si uno excluye a México, que es el principal exportador de la región, el valor salta a 26%, que sigue siendo bajo, pero es más alto que 19%. Pero si ahora vemos las manufacturas, vemos que
el 24% de las exportaciones de manufactura va a la región, y si excluimos a México, que exporta el 85% de Estados Unidos, entonces ahí el valor regional sube al 53% en materia de manufactura. Entonces, aquí el cuadro que construyó en esa época en CEPAL es qué pasa con las exportaciones de manufactura de media y alta tecnología. Y resulta que en promedio para la región, excluyendo a México, insisto, el 57%, digamos casi el 60%, va a la región. Por lo tanto, si uno está pensando en una diversificación exportadora, en una reindustrialización, sin ninguna duda el mercado regional tiene que jugar un rol de primera importancia. No lo ha jugado suficientemente, pero allí habría que poner muchas fichas en esta apuesta por la reindustrialización. Porque el comercio interregional es el más diversificado en productos. Aquí ustedes tienen en la primera columna el número de productos, de acuerdo a las glosas arancelarias, que cada país exporta a la región, y luego el número de productos que se exporta a Estados Unidos, a Europa y a China. Y vemos que en general, si uno compara los productos que cada país exporta a la región y los que exporta a China, la relación es casi de 10-1. Entonces, la diversificación está básicamente en el mercado regional. La mala noticia es que este comercio es básicamente de bienes finales, no de bienes intermedios. Y lo que sabemos es que lo que gana presencia en el comercio mundial es el comercio de bienes intermedios, de partes, piezas, componentes, el llamado comercio intraindustrial. ¿No es cierto? El porcentaje del comercio de partes y componentes, bienes intermedios, como porcentaje del comercio total, viene subiendo del 20 al 40% en los últimos 10 años, y de acuerdo a estimaciones de OMC de hace un par de años, en unos 20 años más debiera ser el 60%. Y la región está marginada de ese tipo de comercio. Comerciamos entre nosotros básicamente bienes finales, muy por debajo de lo que pasa en Europa y en Asia. Por tanto, y aquí paro las láminas, yo creo que acá hay un desafío importante para que la región avance en términos de construir ese mercado regional, entendiendo que aranceles y más acceso a mercado, siendo relevante, no es hoy día, en mi opinión, lo más importante. Entre otras cosas porque genera grandes diferencias políticas. Pero no solo por eso, sino porque si yo apunto a generar cadenas de valor, importan mucho más disciplinas en materia de aduana, de facilitación de comercio, de regulación de servicios, inversiones, compras públicas, solución de controversias, y la convergencia regulatoria en términos de Internet, telecomunicaciones, señales digitales, e-commerce, la tributación, la promoción de la competencia, derechos del consumidor. Si los países lograran hacer converger sus políticas en estos temas, el efecto de creación de mercado integrado sería probablemente mucho más relevante que bajar los aranceles a cero. Porque claro, la lógica de las cadenas de valor tiene mucho que ver con los servicios y tiene que ver con la forma en que los servicios se vinculan a la manufactura y a los recursos naturales. Por lo tanto, mientras estaba en la CEPAL, salí de CEPAL en junio de 2015, me cuesta sacarme todavía ese sombrero, insistimos mucho en la necesidad de una política industrial de nuevo tipo para avanzar en esa complementariedad productiva. Y digo de nuevo tipo porque es una política industrial de economía abierta, que apuesta a la innovación, que apuesta a la productividad, y que por esa base entonces puede gestar clúster o aglomeraciones productivas sobre la base de los recursos naturales de que dispone la región. En el caso de América del Sur, y sobre la base de manufacturas livianas o intermedias en el caso de México o Centroamérica. Ahora, eso requiere, particularmente en el caso de América del Sur, un diálogo público-privado que ha sido más bien escaso. Lamentablemente, el sector empresarial es un actor relativamente ausente de la integración regional. La integración latinoamericana es básicamente una integración a nivel de gobiernos. Es una integración conducida por los gobiernos y el sector privado ha tenido poca participación, se siente poco reflejado. Una gran paradoja, ¿no es cierto?, es que uno de los grandes logros productivos de la región en los últimos 10 años es el fenómeno de la translatina, pero ese fenómeno ha ido absolutamente al margen de la integración. Probablemente ha aprovechado algunos espacios de grabación, sin ninguna duda, pero nadie podría decir que son hijos de la integración. Han tenido una vía propia. Y el tema hoy día, por ejemplo, es que la integración dialogue con la translatina para potenciarse mutuamente, facilitar la labor de la translatina, integrar a las pymes a las cadenas de valor de la translatina como proveedores directos o indirectos de bienes y servicios, con condiciones de calidad internacional, y al mismo tiempo abrir espacio en la propia integración
avanzando hacia servicios e inversiones, de manera que las translatinas puedan facilitar ese proceso, de manera de ir generando clúster, cadenas de valor, con base en la innovación y apoyando la internacionalización de empresas, especialmente las pymes. Y ahí, claro, yo no estoy pensando en un gran ente planificador al estilo Gosplan que va a definir los clases, no. Estoy pensando primero en un diálogo público-privado a nivel de cada país, donde sea posible detectar, ni siquiera diría sectores, qué nichos específicos es posible detectar donde hay complementariedad entre 1, 2, 3 países, y en diálogo con los privados decir, mire, ¿qué requieren ustedes a nivel de infraestructura, a nivel de energía, a nivel de conectividad digital, a nivel de capacitación de los trabajadores, para que este clúster potencial se transforme en efectivo? Y entonces hacer pivotear las decisiones de infraestructura, de energía, etcétera, en torno al desarrollo de esos clústeres. Y sobre esa base después ir planteándonos temas adicionales. Entonces es posible que ahí un grupo de países, 2, 3 países, puedan converger en políticas de capacitación, de reducción de la huella de carbono, de infraestructura, para facilitar, ¿no es cierto?, el desarrollo de ese tipo de clúster. Ahora, ahí hay una clave política, en mi opinión, muy relevante. Acá hay una footnote que es más grande que la página, o sea, es un pie grande, ¿no? Y es que, en mi modesta opinión, el proceso de integración en la región se ha politizado en exceso. Y no es poco frecuente encontrar opiniones donde la integración se la concibe como solo entre quienes piensan igual que yo. Por lo tanto, la integración no se ve con criterio de Estado, sino con criterio de gobierno. Y si el gobierno es de izquierda, yo me integro con los de izquierda. Y si el gobierno es de derecha, yo me integro con los de derecha. Y aquí, ¿no es cierto?, ambos sectores han caído en este ideologismo. Es evidente lo que pasó con el chavismo. Pero también es cierto que la Alianza del Pacífico, cuando partió, apareció mucho como una alternativa, ¿no es cierto?, a los chicos malos, ¿no es cierto?, del Atlántico y de Venezuela, y eran los chicos buenos, bien comportados, que atendían los equilibrios macroeconómicos y que entendían las leyes del mercado, ¿ya? Y eso, bueno, incluso en el comienzo yo discutí algo por la prensa, incluso a mí no me gustaba el nombre Alianza del Pacífico. Entonces la respuesta, en mi opinión, poco sofisticada que me daban y que dieron algunos ministros de Chile en esa época, un gobierno de centro derecha, es que ¿qué sentido tiene pensar en Brasil si Brasil no está en el Pacífico? Entonces yo decía, pero ustedes vayan, miren los países miembros de la OTAN y vean cuántos países de la OTAN tienen salida al Atlántico. Menos de la mitad. Entonces, por favor, eso no tiene ninguna relevancia. Piensen en el arco latinoamericano, o que Brasil haga el arco del Atlántico latinoamericano y después el arco del Atlántico y el arco del Pacífico convergen en el arco latinoamericano, sin apellido. Porque en el mundo en que estamos y al que vamos, la verdad es que ni Brasil ni México, y menos los más chicos, tienen capacidad de lidiar por sí solos frente a un mundo donde está fallando la gobernanza global en materia de comercio, en materia de inversión y en materia de financiamiento. Por lo tanto, cuando uno mira, ahora volviendo a la región, el peso de la Alianza del Pacífico y Mercosur en cada una de las variables relevantes, ahí tenemos PIB, población, exportaciones y ingreso de inversión extranjera directa, la verdad en todos es más del 80-90%. Por lo tanto, si existe la posibilidad de alguna mínima convergencia política entre Alianza y Mercosur en esta vuelta histórica, están dadas, creo yo, las condiciones para por lo menos sentar las bases de 2, 3 iniciativas que puedan ser exitosas en plazos razonables, que luego permitan plantearse tareas de mayor aliento. Entonces, claro, aquí ya aquí se requiere liderazgo, por supuesto, y aquí hay que evaluar con mucho realismo lo que está aconteciendo. Con esto ya estoy concluyendo. Yo tengo la impresión que la Alianza del Pacífico, por este debate entre los chicos buenos y los chicos malos, ha sido tremendamente promovida por The Economist, por Financial Times, hablando como si fuera un logro que ya tiene muchas décadas de funcionamiento. Entonces, yo que soy muy partidario de la integración en todas sus facetas, y particularmente la Alianza del Pacífico, yo cuando me invitaban a foro decía,
escuchaba que un gran logro era que la Alianza del Pacífico iba a desgravar el 92% del comercio. Entonces yo decía, a mí me parece un buen logro. Ahora, por favor, no se le olvide que antes de la Alianza del Pacífico los países ya tenían desgravado el 88%. O sea, el salto era del 88 al 92%. Y además se hablaba de la Alianza del Pacífico como si ya fuera un logro, y yo le decía, estoy hablando hace 2 años, todavía el acuerdo no está ratificado porque tiene que pasar por todos los congresos, y realmente el acuerdo entró en vigor hace 4 meses, cuando se aprobó en el Parlamento de Colombia, el último de los 4. Por lo tanto, la Alianza del Pacífico tiene solo meses de gestación. Por supuesto, tiene un tremendo potencial, ninguna duda al respecto. Pero hasta ahora, en mi opinión, no ha sido capaz de llevar a cabo iniciativas en tanto Alianza del Pacífico de proyección hacia el Asia, como el nombre lo sugiere. Hasta el día de hoy, las iniciativas siguen siendo de aproximación individual de cada uno de los países. Y claro, ahí entramos a otro de los temas que veremos en la tarde, que es cómo la región se aproxima más colectivamente a China para debatir, más colectivamente a Europa y a Estados Unidos. Y ahí, ¿no es cierto?, hay una tremenda asignatura pendiente. Entonces, en síntesis, hay, creo yo, una oportunidad, tiene que ver con los liderazgos políticos, y yo creo que para eso es necesario que la discusión sobre lo que está aconteciendo en la economía mundial sea más fecunda en la región, haya más debate al respecto, se lo da como algo dado o como algo sobre lo cual la región no tiene ninguna capacidad de influencia ni debiera interesarle. Estoy totalmente en desacuerdo con aquello. Hoy día el estado de la economía europea, el impacto que eso tiene sobre el comercio internacional es una gran restricción para el crecimiento de América Latina. América Latina tiene 3 de sus principales países presentes en el G20. Hasta ahora esos 3 países, Argentina, Brasil y México, no se han coordinado entre ellos para cada reunión del G20, ni menos aún han comunicado a los demás países cuáles son sus puntos de vista en esa agenda, y yo creo que hay una ocasión para avanzar en esa dirección, de manera que los 3 países lleven la voz de la región. Y cuando uno mira a la región en el conjunto del planeta, en términos de población, en términos de producción, bueno, no somos tan despreciables. Y claramente los haríamos mucho menos si tuviéramos una voz unificada sobre los principales temas de la agenda global en materia de comercio, en materia de inversión, en materia de finanzas, en materia de cambio climático, por de pronto. Muy bien. Bueno, creo que esta primera exposición, particularmente para los que nos están viendo por la pantalla en la grabación de este encuentro, yo quería simplemente tomar un poco los puntos de partida que acaba de decir el amigo Rosales. Es decir, hay una coyuntura económica que no es la que tuvimos en los últimos años. No sabemos cuánto va a durar ni para dónde va a ir finalmente alguna de sus variables, pero sabemos que se terminó una etapa de vientos favorables. Hay que crear nuevos vientos y nos dice, este es el momento de la integración. Nos ha dicho, esa integración ha tenido un excesivo peso en lo político y no ha aterrizado en los instrumentos prácticos que la pueden hacer funcionar con mayor eficacia. Y puso como ejemplo lo que tendría que ser la relación entre el Mercosur y los países del Pacífico. Es un gran desafío que lo pone en función de lo que podría aportar una visión pragmática de algo que está comenzando. Yo le voy a preguntar a Susan, nos tiene que dar un poco cómo se ve desde Europa esto. Y Susan ha estado trabajando mucho tiempo con el tema de la integración latinoamericana. Por tanto, ¿cómo ve todo este panorama? Adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar por invitarme a este debate. Nos quedan, creo que por lo menos algún público que se ha quedado. Espero que podamos debatir después. Muchas gracias a don Enrique, a la Casa de América. Creo que es importante que hablamos de integración latinoamericana, también porque la Unión Europea está, como sabemos todos, en crisis. Así que yo no tengo la respuesta a la pregunta del señor Enrique Iglesias. No sé qué opinión tiene la Unión Europea en este momento sobre casi nada, porque está muy fragmentada, muy dividida. Pero yo creo que en general lo que vemos, y esto es la herencia de lo que pasa en Europa, hay una cierta crisis de la gobernanza regional, no solo
en América Latina, también en otras zonas, en Asia, en África. Y este gran modelo que ha sido y sigue siendo la Unión Europea de, digamos, organizar el mundo en términos de bloques regionales no ha funcionado. En ese sentido, tenemos en la Unión Europea una política también más pragmática. Por un lado, estamos cooperando con organizaciones regionales, entre comillas, como la CELAC, ¿no? Hay cumbres Unión Europea-CELAC, pero por otro lado hay dos asociaciones estratégicas, una con Brasil y la otra con México, que funcionan, bueno, más o menos, pero funciona mejor que la idea de una asociación entre la Unión Europea y América Latina. Y en este sentido yo creo que vemos una América Latina todavía muy fragmentada, y como estamos con el ciclo ruso, vimos la montaña rusa de crecimiento y, como dijo un compañero brasileño, vemos también el proceso de integración como en términos de muñecas rusas. Muñecas rusas, va sacando uno y... Matioshka. Sí, eso, para quedarse con el ejemplo. Y tenemos en América Latina, que se supone que tiene una identidad en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, la tradición, mucho mayor que la Unión Europea, vemos 10 iniciativas de integración, si no me equivoco. Esto varía, varía, 10, 11, 9, algunos desaparecen. Y si lo vemos, digamos, en el contexto las Américas, yo cada vez tendería a verlo más incluyendo también México, Canadá y Estados Unidos. Allí vemos una cierta convergencia, ¿no? Creo yo, y al mismo tiempo lo que dijo el señor Rosales, una división entre lo que es América Central y del Norte y América del Sur. Esto se ha pronunciado ahora esa división, como tú dijiste, de la América Central que crece, América del Sur que no crece, que está en crisis, ¿no? Y también hablando de integración, esto es un animal muy extraño, nadie sabe definir eso. Yo creo que en América Latina no hablamos de integración a la europea, no tenemos instituciones supranacionales, no tenemos esta idea de crear una gran identidad. Creo que es muy diferente. Lo que vemos en América Latina es la diplomacia presidencial para llegar a acuerdos bastante pragmáticos, poco institucionalizados. Hablamos de, digamos, cooperación intergubernamental y no de integración. O podemos también decir que hablamos de concertación. Si dividimos un poco lo que tenemos, lamentablemente no tengo un PowerPoint, que siempre se suele hacer, pero podemos dividir las diferentes iniciativas y hablar de concertación más en la UNASUR. Todos conocéis la UNASUR, supongo, ¿no? UNASUR, donde están 12 países, donde vemos un solapamiento, también de membresías. Muchos países dan 2, 3, 4 iniciativas a la vez, ¿no? Las muñecas rusas. Y vemos también CELAC. La CELAC no es un organismo, no es una organización, no tiene ningún tratado, no tiene ni siquiera, bueno, una página web, ¿no? Varía, ¿no? Según las... No, es cierto, ¿no? Es importante que existe, nació del Grupo de Río, pero es digamos, un club de diálogo, de organizar cumbres, de encontrarse con la Unión Europea y otros actores, ¿no? Y con China también, tuvieron un foro. Luego tenemos el ALBA, que es como una especie de híbrido entre la concertación y la cooperación intergubernamental, ¿no? ALBA muy ideologizado, ¿no? Y que está llegando, yo creo que estoy escribiendo sobre esto desde hace unos meses y no llego a finalizarlo, porque cada vez pasan más cosas, pero yo creo que tanto Cuba como Venezuela, que han sido el motor, están como desarmando, retirándose de esta iniciativa por falta de fondos. En el caso de Venezuela, lo hemos escuchado del doctor Rosales, en crisis, yo creo que la inflación llegó a un récord mundial, ¿no? 200%, ¿no? 400, bueno. Y lo malo fue que importaron de alguna manera el modelo económico de Cuba, que es lo peor que hay. Hay cosas buenas en Cuba, lo social, la salud, la educación, eso no lo lograron importar demasiado bien. Por eso tenemos ahí un ciclo también que podríamos decir en la terminología de la Unión Europea, podríamos hablar de 3 fenómenos, ¿no? Que esto está siempre en la teoría de integración, el spill around, podemos decirlo si
vemos la integración latinoamericana como un paciente, el spiller out significa, bueno, mantenerse estable, ni avanzar, ni retroceder, ¿no? Allí estaría quizá la CELAC, ¿no? La CELAC, quizá la UNASUR, ¿no? Podemos quizá luego discutir sobre esto. El segundo sería la crisis mortal, ahí está la ALBA. Y la Comunidad Andina, ¿no? De Naciones. Nadie ya habla de la Comunidad Andina porque estamos ahora con la Alianza del Pacífico. ¿Alguien se acuerda del grupo de los tres? Creo que nadie. El grupo de los tres, ¿qué eran? Dos países, México, Venezuela, Colombia, ¿no? Colombia. Esto ya se ha desarmado también por lo que dijo el doctor Rosales, por la ideologización de la integración latinoamericana, ¿no? Por la extrema politización. Y luego tenemos, digamos, el spillover, ¿no? Donde todavía tenemos la esperanza y donde apuesta el gobierno de Mariano Rajoy y otros, que tiene más observadores de miembros, sí. La alianza del... es cierto, miren la página web. Sí, tiene página web, Esto es bueno, sí, sí. Eso es bueno. Está, en el mundo. Y donde tenemos la alianza del Pacífico, donde ahora depositamos las esperanzas. Bueno, la Unión Europea también, ciertos países europeos, más que nada porque es un grupo de países que crece mucho, que está tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Pensando en México, tiene una posición geoeconómica, geopolítica primordial, está en los dos mundos, ¿no? Chile solo está más en el Pacífico, ¿no? Hay que dividir un poco también en este mundo atlántico y este mundo pacífico, conectado con lo que está pasando, digamos, de los dos T's, ¿no? El proceso de negociación entre la Unión Europea y Estados Unidos para este tratado de inversiones y también libre comercio, que está estancado. Está estancado, en este sentido, para los países latinoamericanos quizá mejor. Sobre todo para Brasil es buena noticia, porque Brasil está fuera, igual que todo el resto de Mercosur, de estos dos megabloques que se están negociando, ¿no? Y tenemos el Tratado del Pacífico, también un acuerdo de libre comercio entre 12 economías, donde están Chile, ¿no? Perú y México. Colombia quizá entrar. Por eso también es esta apuesta estratégica al Pacífico, ¿no? También, ¿qué problemas tiene la integración latinoamericana? Bueno, tiene muchos problemas, porque no ha avanzado mucho. Creo que es porque está Estados Unidos, primer socio, ¿no? De México, y está China. También hay extrema vulnerabilidad y dependencia, ¿no? De socios y actores externos en términos económicos. Porque ¿para qué ha servido, llamémoslo integración o concertación o cooperación? ¿Para qué ha servido esto? O ha sido un vehículo de autonomía, ¿no? Llegar a más autonomía. Cuando hablamos de las 4 olas de integración, ¿no? Podemos decir, primero estuvo el regionalismo cerrado, ¿no? Fortaleza América Latina, imitando el modelo europeo. En los años 50, 60, 70, sustituir importaciones. El segundo, el regionalismo abierto de la CEPAL, ¿no? Un invento de la CEPAL, una marca propia, de abrirse más al mundo, esta euforia con la globalización, hay que globalizarse, hay que estar en los flujos globales internacionales, que luego no resultó tan exitoso tampoco, pensando en el Mercosur, la gran crisis en Argentina, el colapso financiero, la crisis del real. Ya la euforia fue sustituido por otro ciclo, una tercera ola que fue el regionalismo, yo diría que post-liberal, no sé por qué es post-hegemónico, no lo veo tan post-hegemónico. Y estamos en un, quizá ahora, regionalismo fragmentado, ¿no? Fragmentado. En este sentido también el ciclo de ver la integración como vehículo de autonomía en el sur, en Sudamérica, el ALBA, UNASUR, Mercosur, se ha terminado. Y estamos en un nuevo, hablando tanto de ciclos o un segundo vehículo de la integración latinoamericana que ha sido la inserción internacional, ¿no? Con esta filosofía empezó el Mercosur. Tenemos al TLK, no NAFTA también, ¿no? Que nació en el mismo momento, en los años 90, y estamos ahí en un nuevo ciclo, entrando sobre todo en América del Sur. Quizá como me preguntó Enrique Iglesias, hablando un poco más también de la
de cómo lo ven los europeos o cómo afecta nuestra crisis a América Latina, el Brexit, por ejemplo, ¿no? El Brexit es interesante, estuvimos hablándolo un poco antes, porque el Reino Unido, si realmente sale de la Unión Europea, va a ser otro actor más, ¿no? Puede firmar acuerdos de libre comercio si solo tiene una zona de libre comercio con la Unión Europea y nada más. Bueno, no lo sabemos todavía, ¿eh? Pero quizá esto al final va a ser un resultado. Puede firmar un acuerdo con Mercosur, puede firmar acuerdos de libre comercio y también puede firmar un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Eso también lo veo como un posible escenario, ¿no? De salirse de la Unión Europea eso siempre ha sido la opción atlántica del Reino Unido, ¿no? Y, digamos, no sabemos hacia dónde van a ir estos dos megabloques, pero lo del TTIP, ¿no? Del tratado con Estados Unidos, yo creo que en ese momento está muy frenado porque vemos una tendencia en Europa hacia el nacionalismo, el proteccionismo, los lobbies agrícolas, estamos en crisis, Francia, partidos de derecha, muy difícil decir que ahora vamos a firmar un acuerdo Unión Europea-Mercosur. En una conferencia que estuve hace 2 días, en realidad, en Brasil, declararon ya la muerte de este acuerdo, que no va a haber ningún acuerdo Unión Europea-Mercosur, ni tampoco los brasileños parecían muy optimistas en cuanto a un acuerdo Unión Europea-Brasil, ¿no? Pero quién sabe, quizá Brasil en un futuro firme con el Reino Unido. Tiene algunas ventajas, ¿no? Otras quizá no tanto, ¿no? Pero lo que es cierto es que la integración latinoamericana en términos generales no sería demasiado optimista, no ha avanzado mucho, pero ha tenido grandes resultados en términos de cooperación política, avances sociales incluso en algunos ámbitos, ¿no? Y ha creado una red de confianza, ha resuelto algunos conflictos o ha impedido otros, y en ese sentido el hecho de que América Latina es una zona de paz, eso se debe también a este proceso desde los años 50, de quizá no integrarse, pero de la cooperación intergubernamental, ¿no? Y también ha llegado a la sociedad. Yo no diría que no hay nada. Hay, no sé, más integración en el Mercosur, los niños aprenden portugués en Argentina, castellano. Hay una conexión también entre las sociedades, aunque bueno, no se puede comparar con lo que tenemos aquí, ¿no? Que ahora está en crisis, pero como hay que quizá concluir con una nota más optimista, es cierto que las crisis en la Unión Europea siempre nos han empujado hacia adelante, ¿eh? Y el hecho de que el Brexit, por ejemplo, no ha provocado una ola de salidas, de momento, sino todo lo contrario, ¿no? Ha tenido efectos muy negativos para la economía del Reino Unido, la gente se está asustando, ¿no? Creo que más bien puede tener el efecto contrario de que nos vamos quizá a unir más, igual el Reino Unido en 2 años decide volver, o en 3 años, ¿no? O no sale, están todas las opciones abiertas en este sentido, y quizá lo dejo allí agradeciéndole mucho la visita del doctor Rosales y la invitación. Muchas gracias. Bueno, especialmente para los presentes, pero también a los televidentes que nos están viendo en varias partes de América. Hay algunas cosas que yo rescataría mucho como muy buenas contribuciones, particularmente el último punto que planteó Susan, diciendo, bueno, es cierto que hemos politizado demasiado, pero hay que rescatar que algo ha pasado. Sí, es cierto. Yo recuerdo cuando en el año 60 se crea la LALC, el primero gran esquema de integración latinoamericana, no había empresarios. En aquella reunión había burócratas y técnicos y algunos políticos que empezaron a acercarse de los gobiernos. No había representación empresarial. Es decir, algo ha pasado de toma. Es decir, es bueno para consolarnos también un poco. No significa que lo haya pasado, pero muy bien lo que dice, que nos conocemos más. Ha habido movimientos políticos que se han ido formando en la región. Hoy la región está más integrada socialmente, entre otras cosas,
por el movimiento de la gente, por el conocimiento de la geografía, hasta por el turismo. Es muy importante que realmente en lo comercial tenemos el 19%, como señalaba muy bien Rosales, pero en todo lo demás, eso que es una región de paz, sí, es verdad. Eso es importante, incluso yo diría ciertos eventos políticos fueron resueltos, como el de en Bolivia, posteriormente en otros países también, por parte de esa, y eso es un capital, yo creo que lo pondría así. Es una primera precisión para no caer en el exceso de pesimismo. Algo se hizo, y mucho en materia de conocerlo más. El hecho de que haya 500 empresas multilatinas, bueno, esa gente no son el producto de la integración, pero son el producto de que ahora se mueven con más facilidad, se conocen, cosas que no pasaba cuando empezamos en el año 60. El segundo tema que planteó también Susan es el tema de la coyuntura internacional, y eso último que acaba de reflejar esta sensación, esta convicción de que no habrá tratado Unión Europea por causa, yo creo que con el Mercosur tiene mucho de realismo, porque ciertamente por varias cosas. Primero, porque hay un movimiento antiglobalización en el mundo, porque hay un movimiento que está chocando contra todo lo que signifique tratados de libre comercio. Se fue Inglaterra, o se va a ir aparentemente, de la Unión Europea, y era un poco la visión liberal dentro de Europa. Nosotros ahora con Mercosur tenemos que negociar con los sectores más duros de la agricultura europea, y eso hace que va a ser muy complicado. Entonces, la idea de que en Brasil, Susan decía que hay una visión negativa, es real, es un hecho que está allí. Y incluso lo que más me preocupa es que pueda llegarse a pensar que ni siquiera Brasil como país puede hacerlo. Es decir, uno diría, bueno, si Canadá está teniendo problemas de hacer acuerdo con la Unión Europea, ¿cómo no lo va a tener Brasil? Esa nueva realidad surge muy rápidamente en estos últimos meses, en último tiempo. Aparece esto como un hecho que tenemos que tener en cuenta, y eso hace que tengamos que pensar mucho más en fortalecer los instrumentos que tenemos. Yo trato siempre, cuando hablo de estas cosas, rescatar a Centroamérica. Para la gente que nos está viendo, Centroamérica ha sido un pequeño modelito, ha funcionado las cosas, los 5 países, 6 con Dominicana. Pero ahora, desde el punto de vista del tema de Sudamérica, eso no ha sido así. Entonces, la pregunta que yo quisiera, para que elaboremos un poco, es: ¿tiene salida el Mercosur en forma de una mayor dinamización? ¿Qué podemos concluir nosotros para que Mercosur realmente, aparte de negociar con el Grupo del Pacífico, genere realmente una movilización que de alguna manera haga frente al pesimismo creciente que hay entre los países, entre las opiniones públicas sobre este sistema? ¿Cuál sería, Osvaldo, tu respuesta? Qué fácil la pregunta. Fácil, ¿no? Lo difícil es la respuesta. A ver, yo creo que lo comentábamos días anteriores. Yo creo que el 2 de enero próximo va a ser un día muy importante para la historia de Mercosur, porque el 1 de enero, que es feriado, supongamos, entonces el 2 de enero, debería asumir la presidencia de Mercosur Argentina. Pero no es para nada evidente, creo yo, que Venezuela entregue la presidencia. Entonces, probablemente allí va a haber un salto de calidad en términos de un nuevo nombre, una nueva modalidad institucional, algún espacio tendrá que surgir de aquello. Creo que la actual situación no puede prolongarse en el tiempo. Por lo tanto, ese es un momento interesante para Mercosur. La posibilidad de gestar espacios de convergencia prácticos, subrayo el adjetivo, prácticos con la Alianza del Pacífico, me parece fundamental. Creo que no tendría sentido generar un documento Mercosur-Alianza del Pacífico que prometa lo humano y lo divino, no. Sino más bien pensar 1 o 2 proyectos que sean simbólicos, que den resultado en plazos cortos
donde se jueguen las principales autoridades de la Alianza y de Mercosur, de manera de, en un año, en 2 años, a lo más, tener resultados prácticos y mostrar ese logro, y a partir de ahí empezar a avanzar mucho más en la agenda. A partir de ahí plantearse objetivos más sofisticados. Porque la credibilidad del proceso de integración está cuestionada en la región. ¿No es cierto? Cuando uno hace la historia de la integración latinoamericana, el nacimiento de nuestra integración no es muy distinto del europeo. ¿No es cierto? Recordábamos ayer en la universidad que el Tratado de Roma es del 57 y la integración, el Tratado de Centroamérica es del 60 y lo de ALAC también es cercano a 1960. El Pacto Andino 1964. Entonces, si se trata de tiempo, la verdad no ha sido ese el problema de América Latina. Entonces, claro, ahí cuando uno hace, y yo le planteo la consulta a mis alumnos en la universidad, ¿cómo medir? ¿Cuál es el parámetro de medición para decir la integración ha funcionado o no ha funcionado? Hay distintas formas. Uno podría decir, mido contra el modelo europeo, es una opción. No tiene por qué ser el modelo único, pero es una forma. Mido contra las exigencias de la globalización, es decir, me pregunto si la integración actual, la integración realmente existente, como diría Rudolf Barrow, ¿me ayuda en las demandas de competitividad, de innovación, de productividad? Y ahí tendría que responder. O la otra es, lo mido contra las metas que cada organismo se planteó. Y si uno mira las metas que se planteó el Tratado de Centroamericano, las metas que se planteó la LAC y luego la LADI, las metas que se planteó Mercosur, las metas que se planteó la CAN, la verdad es que ninguno ha logrado acercarse a ese cumplimiento. Por lo tanto, hay un déficit de credibilidad y yo creo que la forma de partir es lo más pragmática posible. Aquí me acuerdo de una anécdota una historia que pasaba en estas reuniones típicas de quema de integración, y asistía quien en ese momento era mi jefe, el presidente Ricardo Lagos, y se evaluaba el cumplimiento de la agenda de la reunión anterior. Por supuesto, el balance en esa coyuntura era más bien negativo, no se había cumplido. Entonces tomaban la palabra los presidentes y estaban subiendo la vara a un nivel mayor de exigencia. Entonces el presidente Lagos dijo, yo aquí estoy algo confundido, dijo, porque cuando uno mira el atletismo y un atleta le ponen la vara a 1,50 m y no logra saltar, superarla, bueno, entonces en la siguiente le bajan la vara, pero aquí nosotros la estamos subiendo. La probabilidad de éxito es aún menor. Entonces yo creo que ahí hay un tema de pragmatismo fundamental. Y hay varios espacios en términos de infraestructura, en términos de conectividad, en términos de turismo. Hoy día, por ejemplo, hay procesos de movimiento de personas que, insisto, van en paralelo a los esquemas de integración que hacen, sea vía turismo o sea migración, fenómenos bien interesantes. Algunos de ellos de proyección insospechada en la medida en que no haya respuestas políticas oportunas. Por ejemplo, el caso de Chile. Chile empieza a tener un tema de migración peruana muy significativo. En Chile hay alrededor de 300.000, 350.000 peruanos, pero están llegando haitianos, están llegando dominicanos, están llegando colombianos. Y en la zona norte, en la zona minera, hay una ciudad muy importante que es Antofagasta, donde la presencia colombiana empieza a ser súper relevante. Y son temas nuevos frente a los cuales no hay política, pero rápidamente empieza a ver que ese es un tema que hay que abordar, porque ciertamente esa población que llega en condiciones de vulnerabilidad económica y finalmente tienen que ir a la educación pública, a la salud pública, y por lo tanto hay que proveer los recursos necesarios para aquello. Entonces, una serie de desafíos, y ahí yo creo que se requiere, insisto, yo lo que le pediría a los líderes de la región, le pediría primero una visión prospectiva, que tengan claro qué está pasando en el mundo, hacia dónde va el mundo, la dinámica tecnológica, las cadenas de valor, la conformación de grandes bloques y la urgencia que la región actúe en consonancia con aquello. En segundo lugar, que con el balance de la integración que tengan, traten de buscar fórmulas pragmáticas para mostrar logros y sobre esa base ir avanzando. Y creo que lo peor que puede pasar en la región es persistir. Ya son pocos los que persisten, pero de todas formas hay que eliminar esa mala idea de dividir el Atlántico del Pacífico. Eso sería la muerte de América Latina. O sea, hay que hacer todo lo contrario, tener todos los puentes, todas las convergencias posibles
porque todos nos necesitamos y porque América Latina tiene que aprovechar que tenga salida al Atlántico y al Pacífico. Entonces, desde ese punto de vista, si es que el TTIP avance, yo soy bastante pesimista, creo que está archivado, creo que incluso el TPP tiene muchas dificultades en Estados Unidos, y si no se aprueba en Estados Unidos no hay TPP, porque hay una cláusula, ¿no es cierto?, en el TPP que dice que entrará en vigor cuando sea aprobado por al menos el 60% o más del PIB involucrado, y ese 60% es Estados Unidos, Japón y cualquier otro. Pero si falta Japón o Estados Unidos, no hay TPP. Y la verdad es que ahora la cosa se ve difícil. Supongamos que avanzan. Si llegaran a avanzar, bueno, ahí la región tendría algo que decir, porque hay muchos países de la región que tienen acuerdo con Europa y muchos que tienen acuerdo con Estados Unidos. Entonces ahí habría que interactuar con aquello y reformular los acuerdos, actualizar los acuerdos, en fin. Pero eso requiere una región unificada. Cada país por sí solo no va a tener ningún peso en ese tipo de decisiones y por eso es que es tan importante esa convergencia pragmática, insisto, entre liderazgos de la Alianza y de Mercosur. Ahora, cuando uno dice eso, y con esto concluyo, la verdad, el diálogo Brasil-México es fundamental. Porque en la Alianza del Pacífico, cuando uno extrae a México, por razones analíticas, la verdad, el peso de la Alianza del Pacífico en términos de PIB, de exportaciones, de inversión, termina siendo bastante modesto. Se lo suma al de México, pero la verdad es que México, por razones estructurales, por razones geográficas, está ligado a las cadenas de valor norteamericanas y va a seguir siendo así por los siglos de los siglos. Por lo tanto, es una sutileza, yo diría, semántica, que pasa por encima de la geografía y de la economía, creer que México es parte de América del Sur y del vínculo con Colombia, Perú y Chile. La posibilidad de un vínculo sudamericano de la alianza con Brasil tiene que ver con la articulación Colombia, Perú, Chile con Brasil y Argentina. Y ahí sí hay espacio para la conectividad física, para la logística y para todo aquello. Y espero, ¿no es cierto?, que o a nivel de CELAC o a nivel de UNASUR estos temas sean considerados. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario sobre este tema de Mercosur? ¿Qué es lo que ven desde Europa? ¿Cómo vea usted esta profundización de Mercosur? Sí, yo creo que bueno, estamos ante un nuevo ciclo, que nuevamente hay gobiernos más liberales, ¿no? En este momento. Quedan 2 años en Brasil antes de las elecciones, así que es un ciclo muy corto, no sabemos qué pasará después. También es importante, quizá, ¿qué es el Mercosur? El Mercosur es Argentina y Brasil, fundamentalmente, ¿no? Y yo creo que esta alianza es un poco independiente del futuro del Mercosur, porque Argentina, comercialmente, económicamente, depende mucho de la inversión del comercio con Brasil. Hay una relación asimétrica, evidentemente, pero hay ahí realmente una asociación estratégica. Si se llama Mercosur o si se llama Alianza Argentina-Brasil, quizá ha sido también un error, quizá también en la Unión Europea, ampliar tan rápido, incluye tantos países, facilitar, eso no facilita la toma de decisiones, el consenso. Lo mismo en el Mercosur, ¿no? Venezuela dentro quizá es mejor o quizá no, quizá no, quizá dificulta también la toma de decisiones, como el doctor Rosales mencionó, la transición de Venezuela a Argentina ahora. Es un estado, para mí es un estado frágil. El problema es esto, ¿no?, que tiene una estructura dual. La revolución bolivariana ha creado instituciones propias, universidades, una administración, ministerios, y tenemos la vieja Venezuela, donde está todo lo demás anterior a la revolución, bueno, chavista, ¿no?, o populista, o como lo queremos llamar, ¿no? Venezuela es realmente un problema, ¿no? Y quizá también simplemente un dato. Yo creo que no hay que ser tampoco tan pesimista en cuanto al Mercosur. El Mercosur creo que va a sobrevivir, pienso, por Argentina y Brasil, y Uruguay y Paraguay, la esencia, ¿no? Porque si pensamos en comercio intrabloque, yo encontré el dato de que el Mercosur es más del 20%, 26% de comercio intrabloque, frente al 7,2% en la Alianza del Pacífico. Así que bueno, ahí tenemos también un cierto éxito del Mercosur. No hay que decir que no ha sido nada exitoso. Tenemos una unión aduanera, tenemos una mayor autonomía, diversificación de productos, ¿no? Yo creo que eso son conquistas importantes, ¿no? Yo creo que quizá el acuerdo no va a avanzar Unión Europea-Mercosur, pero el Mercosur creo que se va a quedar ahí, ¿no?
Si estuviese Félix Peña, habría levantado la bandera de Mercosur, creo, ¿eh? Lo hizo ayer. Bueno, yo diría, en forma para ir cerrando un poco la conclusión de este encuentro y poder transmitir los mensajes a los presentes, pero sobre todo a las personas que no pueden interactuar porque están en la pantalla. Lo primero, hay un nuevo ciclo en el mundo al que tenemos que reconocer que están cambiando muchas de las cosas en que pensamos, creímos y soñamos. No es de realidad, nos guste o no, esa es la situación. Ese nuevo ciclo en el mundo tiene connotaciones económicas, pero también políticas, militares. Hay toda una nueva configuración del mundo que realmente nos obliga a analizarlo y pensar en él. Yo creo que hay también una nueva coyuntura en América Latina, sobre todo en América del Sur. Entran gobiernos, como decía Susan, con mayor visión, más liberal respecto al tema de estas relaciones comerciales, con más ganas de flexibilizar, de entrar en cosas prácticas. Hay que encontrarlas, pero en el fondo son también elementos muy importantes. Y en tercer lugar, tenemos también una realidad objetiva, y es que hay 500 empresas o más que han descubierto que hay un mercado regional que vale la pena explorar. Lo han hecho apoyándose con algunos elementos de la integración formal, pero lo hicieron asumiendo los riesgos con este tipo de legislaciones, con las limitaciones, con los proteccionismos. Esos elementos, el mundo, los cambios en la región y la dinámica de la empresarial son datos con los cuales hay que contar, son los datos positivos. Lo segundo, frente al tema concreto de Mercosur, se necesitan ciertas soluciones políticas, primero para flexibilizar los mecanismos que generaron problemas y desencuentros. Por ejemplo, la tarifa externa común. Hay que tomar una acción pragmática de buscar soluciones que permitan convivir y adaptar ese objetivo a las nuevas realidades. Creo también que es importante en la discusión tratar de levantar en el esquema algunas de las cosas y flexibilizaciones que impuso Al-Ahdy. El Tratado de Al-Ahdy del año 80 fue una flexibilización. Hay ahí elementos que bien utilizados podrían servir para dinamizar acciones concretas en el Mercosur dentro del esquema. Por ejemplo, el hecho de que se puedan hacer acuerdos entre países, no extensivos a los demás, es un principio muy importante. Y eso se hizo en el año 80. Y bueno, nosotros hicimos un acuerdo del Uruguay con México, y tenemos un tratado de libre comercio con México, firmamos otro con Chile. Es decir, uno puede dentro de esa maraña, si hay buena voluntad y flexibilidad, encontrar soluciones para esto. Creo que también es muy importante encontrar una solución política al tema de Venezuela. No sé cuál, pero hay que encontrar una solución para convivir y tratar de que esto no se nos convierta en un tema que acapare la energía política enfrentándonos en un sentido o en otro. Yo creo que lo importante es encontrar y negociar una solución política a este tema, que puede ser un obstáculo que complique la vida, amargue los sentimientos y haga imposible llegar a avanzar. Luego, otro punto que me parece sobre el cual yo insistiría es que hay un elemento fundamental sobre el cual también revisar, es toda la movilización de la infraestructura. En este momento nosotros nos encontramos con una inmensa posibilidad de acciones. No es nuevo, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso en su periodo creó el IRSA, que era la integración de América Latina. Es una cosa importante que podemos de alguna manera privilegiar. Yo creo que es decir, tenemos que identificar proyectos particularmente ahora que la tasa de interés está al 0%, 1%. Si no aprovechamos ahora para endeudarnos cuando tenemos esa tasa tan baja, ¿cuándo lo vamos a hacer? Este es el momento en donde uno podría imaginar un fondo especialmente dedicado muy grande, una especie de Juncker Project para América gente andina. Yo creo que para el grupo de Mercosur, que podría ser un elemento interesante para trabajar. De manera que el tema de infraestructura yo le daría una gran importancia porque abre puertas y genera comercio y relaciones empresariales. Yo creo que tenemos además buscar una profundización
de actividades que también contribuyen a unir, como por ejemplo el hecho de buscar la concertación entre todo el área de investigación, por ejemplo. El área de la productividad permite y acepta políticas conjuntas. Se pueden hacer. La Comisión de la Productividad del sector privado, estamos estudiando un programa masivo de puentes de cultura, puentes de productividad, que son puntos con los cuales se puede trabajar. En ese contexto, por ejemplo, la política que está haciendo CEGIP, la secretaria de CEGIP, de movilizar la circulación de jóvenes y estudiantes, es fundamental. Es una idea que ya se había empezado a hacer lo mismo con los profesores, ahora quiere avanzar, porque el conocernos más es un objetivo que estamos tejiendo relaciones para el futuro. Ese tipo de cosas vale la pena apoyarlas y privilegiarlas porque forman parte del avance en este tema. Yo creo, otro tema que me parece importante es privilegiar los acuerdos de complementación entre sectores económicos. Existe, por ejemplo, ya existe uno en la automotriz, pero todo el tema energético, por ejemplo, es un tema que se abre campo a hacer cosas. Se están haciendo, no estamos inventando el agua tibia aquí, pero se están haciendo cosas, pero se podrían hacer muchas más. Entonces yo creo que acuerdos entre sectores, el sector farmacéutico, los sectores de la inversión en elementos específicos, áreas específicas, yo creo que todo eso nos da un campo para trabajar. Creo también que deberíamos usar el Mercosur para tener relaciones, por supuesto, en las líneas que señalaba Osvaldo, con el Pacífico. Tenemos que hacer una cosa, pero deberíamos tener, yo creo, el Acuerdo del Pacífico debería tener una especie de criterios sobre los cuales se puede acceder a trabajar conjuntamente con ellos. Criterios universales, no un criterio para Argentina, otro para Brasil, otro, no, un criterio general donde todos sepamos cómo podemos hacer para fortalecer las relaciones entre unos sectores. Bueno, y después, por último, también la posición conjunta frente al resto del mundo. Nosotros vamos a tener que tener en el Mercosur y con el Grupo Andino y con el Pacífico, y el hecho de tener una posición frente a esto que está ocurriendo en el mundo, yo creo que es muy importante definir actividades para poder manejarlo. El hecho que se mencionó, por ejemplo, de que los 3 países del G20 no se reúnen nunca antes de la reunión del G20. ¿Cómo puede ser que el G20, que es un poco teóricamente el directorio político, económico del mundo, se reúnen y los 3 países latinoamericanos, que son el 15% del grupo, no se reúnen previamente? Me parece una cosa que muestra de hasta qué punto no salimos de la retórica y cuando descendemos a cosas concretas no somos capaces de ponerse en marcha. Eso es muy importante. Bueno, y por último yo diría también pensar que si bien el acuerdo con Europa puede ser complicado, puede haber otro tipo de acuerdos de otra naturaleza a nivel internacional. Yo creo que ese es el otro tema. Frente a un mundo que está, que no le encantan, que no le gustan los grandes acuerdos tradicionales, integrales. Bueno, pero puede haber formas de acuerdos más flexibles que nos permitan entrar a no perder un poco lo multilateral. Yo creo que eso también es un tema que yo creo que podría ser parte de la... De manera que yo diría que en términos generales todo esto nos lleva un poco a concluir de que realmente la integración sigue siendo muy importante para nosotros, muy importante hacia adentro, porque podemos hacer cosas, tratar en lo posible de evitar de cualquier forma que se nos divida América por la división del mundo, es decir, entre Pacífico y Atlántico sería lo peor que nos puede pasar en la historia de América Latina, pero tratar fundamentalmente de tener acciones activas que nos permitan darle a la integración no solamente un impulso a la creación de fuentes de crecimiento de la producción, sino también de cohesión social. Yo creo que eso que señaló Susana me parece muy importante, el hecho de que profundizar todo lo que es conocernos mejor, en que todo eso es un activo que es apuntar un poco al mundo que vendrá. Yo creo que no solamente la integración de lo que han hecho precisamente ustedes los europeos es integrarse en tantos campos. Incluso pues, yo me decía, el caso de la investigación, nosotros debemos tener un programa serio de coordinación. Ya existen cosas
hay actividades en agricultura, por ejemplo. No, habría que profundizar un poco, como hacen los europeos, el sistema de apoyo a la integración como algo colectivo, donde nos vamos dividiendo los campos y profundizamos todo eso. Yo creo que es ahí donde yo veo un poco la necesidad de avanzar en la integración hacia el futuro. Con mucho realismo, porque realmente no tenemos, no nos podemos salir del planeta, es el que es, hay que vivir. Este sería un poco mis comentarios finales, no sé si alguna cosa más.